Padre Santo, te damos la gracia una vez más por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en torno a tu hermosa palabra. Gracias por esta comunión que estamos teniendo física y virtual. Gracias por este gran privilegio de que podemos gozar también de esta tecnología para poder transmitir tu palabra y compartir tu palabra entre nosotros. Y gracias porque funcione de lo mejor todo los celulares, la señal de Wi-Fi, internet, para que podamos seguir compartiendo de lo mejor tu palabra y principalmente en esta enseñanza. Así que gracias porque tengamos nuestros oídos atentos y dispuestos a querer aprender de vos y con nuestro Señor Jesucristo. Te leo toda la gente que está participando en esta reunión. Te leo cada aspecto de nuestras vidas. Gracias por haberlo cubierto ya en Cristo, por tener todas tus bendiciones desde antes de la fundación del mundo en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque podemos manifestar todo lo que vos dejaste disponible para nosotros como hijos tuyos que somos. Gracias por ser tus hijos y por seguir avanzando con tu palabra y llamando a todos los que van a ser hijos tuyos para gloria tuya y bendición nuestra. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Bueno, hoy vamos a compartir un poquito sobre el compromiso. Así se llama la enseñanza. El compromiso. Es muy importante el compromiso porque recién cuando vos te comprometés a algo, es que iniciás un proyecto en tu vida. Cuando uno se compromete a una carrera o un trabajo o una manera de vivir, uno tiene un proyecto de vida. La vida cobra sentido cuando uno inicia un compromiso. Con respecto a nosotros los cristianos, nuestro compromiso es a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro proyecto de vida siempre tiene que ver con ellos. Cuando nosotros empezamos a transmitir ese proyecto en nuestras vidas, el éxito para nuestras vidas comienza a ser rotundo porque la palabra de Dios así lo declara. Pero vamos a ver cómo comienza esto y cómo nosotros como cristianos debemos desarrollar este compromiso. Así que vamos a ir a un versículo conocido en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Siempre que iniciamos un compromiso, por ejemplo, la compra de una casa o el alquiler de una casa, existe un documento que nos detalla las cláusulas que debemos cumplir para obtener eso, por dar un ejemplo, ¿no? Y acá en el versículo 8 del capítulo 10 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vieron? Se expone el documento y la cláusula que nosotros debemos seguir para obtener ese beneficio de ser salvo o de comprar algo tal vez. ¿Entienden? Ser salvo, obviamente que hablamos de la salvación por gracia, el más grande milagro de todos los milagros que Dios hizo por nosotros, pero tiene que ver con mucho más que solamente la salvación por gracia, que solamente una vida futura por siempre. Tiene promesa en esta vida y en la venidera, dice la palabra. Ser salvo es una palabra griega que se llama soso, que de por sí significa seguro, protegido, alguien que fue librado o que está libre. ¿Entienden?
alguien que es preservado, que puede preservar, es preservado, que tiene la oportunidad de ser sano en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que significa ser salvo, aparte de hacernos hijos de Dios y tener la salvación por siempre, esa vida por siempre que vamos a tener cuando nuestro Señor retorne por nosotros. O sea, que tiene promesas en esta vida. Ahora, ¿cómo yo accedo a esta salvación completamente? La palabra confesar, también vamos a ir desmembrando este versículo poco a poco para que cobre el sentido que Dios quiso transmitirnos a nosotros desde un principio. La palabra confesar es una palabra también griega que se llama homologeo, con H comienza, y tiene que ver con decir, asentir, pero también tiene que ver con un pacto, con un pacto que uno hace, un compromiso. El pacto tiene que ver con el compromiso, cuando vos haces un pacto de que ahora el Señor de tu vida o el Señor de mi vida o el de nuestra vida es Jesús. Quien dirige nuestra vida es Jesús. ¿Entienden? El Señor a quien Dios hizo Señor. Porque lo resucitó para eso, para que sea Señor nuestro. Ese es el compromiso. Por eso el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Entienden? Comienza un compromiso en tu corazón y lo confesás como Señor, te haces salvo y uno comienza a acceder de todos los beneficios de Dios manteniendo ese compromiso. ¿Entienden? Es como si compramos una casa, ¿no es cierto? Accedemos a la maravillosa casa, pero si no pagas los impuestos, no pagas esto, no mantenés la casa, poco a poco esa casa se derrumba. Si bien la salvación nuestra es por gracia y tenemos vida por siempre, hoy tenemos maravillosas promesas disponibles para nosotros. Podemos tener ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto que nosotros hacemos tiene que ver con la creencia nuestra. Ustedes saben que creencia tiene que ver con la fe en su palabra, ¿no? Esa palabra griega pisti, que significa creer, pero también significa, quiero comentarles, ser fiel. La fidelidad es algo que tiene constancia, tiene que ver con la constancia, un estilo de vida constante. De eso está hablando la palabra acá, de que el cristiano hoy por hoy tiene la oportunidad de acceder a los beneficios de Dios cuando tiene un compromiso constante, constante con nuestro Señor Jesucristo. No es Señor mío hoy, ahora, dentro de una hora, y mañana o pasado yo ya me olvidé del Señor. ¿Entienden? Tiene que ver con la constancia. Ustedes saben que la base de la era de la gracia tiene principios inmutables en la administración de la ley, en la administración del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayamos a Josué capítulo 1. Vamos a volver a Romanos 10, así que dejen sus dedos por ahí. Pero vamos a Josué capítulo 1. ¿De qué tipo de constancia nos está hablando a nosotros la palabra de Dios? Porque esta es la palabra que predicamos, ¿no es cierto?
Esta es la palabra que predicamos, dice el versículo 8, pero la constancia... Josué 1, Josué capítulo 1, ahí está, Josué, ¿cuánto? capítulo 1, versículo 7. El compromiso tiene que ver con esto. Quiero que vean los principios que son inmutables. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le decían en esa época Dios a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La palabra de Dios para ese día y tiempo, ¿no? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese era el compromiso que ellos debían tener en ese día y tiempo para ser prosperados en todas las cosas. Nosotros, utilizando este mismo principio, debemos tener ese compromiso a nuestro Señor hoy por hoy, a la palabra de Dios en nuestro día y tiempo, a la verdad presente. Hoy, a diferencia de ello, nosotros somos hijos de Dios gracias a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y como hijo tenemos mayor gracia sobre gracia, dice la palabra, que los que tenían ellos. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo, el esfuerzo y la valentía de mantener ese compromiso. Si bien nosotros lo confesamos y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, lo confesamos como nuestro Señor y tenemos vida por siempre, y eso es inmutable, hoy por hoy para tener éxito en la vida, la condición es que uno se mantenga fiel a ese compromiso que inicia en el Señor. ¿Entienden? Vamos a volver a Romanos 10. Vamos a leer porque es tan maravilloso Romanos 10. Y vamos a ver cómo acá comienza a desarrollarse nuestra creencia. Nuestra creencia ocurre en nuestra mente y se transmite por medio de la fidelidad a eso. ¿Entienden? Nosotros creemos la palabra de Dios y en nuestro andar se transmite por medio de la fidelidad. Fidelidad es algo que es constante en nuestra manera de vivir. Fíjense el versículo 11 y dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tremenda promesa. Pues esto es como decía el doctor Wilber, nosotros creemos fielmente la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte del día, la mayor parte de las horas que estamos despiertos. Mantenemos esa fidelidad. No es que creemos hoy y nos olvidamos una semana y después volvemos a creer. Esto se trata de un estilo de vida, porque el estilo de vida es lo que va a marcar la bendición de Dios en nuestras vidas. Es algo tremendo. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto como cabeza de la iglesia y es el responsable de repartir la bendición de Dios en nuestras vidas. Todo viene por medio de Él. Nuestro compromiso a Él
que sería comprometernos a Dios, porque vos no podés hablar de tener compromiso a Dios si no tener un compromiso a nuestro Señor, porque hoy es así. Nuestro compromiso a Él es lo que va a marcar la bendición de Dios en nuestras vidas. El ser constante en todos los principios que la palabra de Dios nos da, por ejemplo, en la oración, en el estudiar la palabra, en tratar de practicar la palabra, en tratar de reunirnos, ya sea virtual o físicamente, en tratar de transmitir esta palabra como de lugar y tratar de hacer lo mejor de nuestra parte para que esto siga este movimiento, porque somos nosotros los responsables, es lo que a Dios le va a permitir cumplir su palabra en nuestras vidas. ¿Entienden? Porque hay veces que Dios no es que no quiere cumplir su palabra en nuestra vida, sino que nosotros le ponemos techo con nuestra manera de vivir. La creencia es una acción continua, por eso es un verbo, una acción continua que tiene el cristiano. Es una manera de vivir. En ese compromiso que inició en Romanos 10:9. Tremendo esto. Versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, será protegido, será preservado, será prosperado, como quien dice. ¿Entiendes? Si continuamente estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y a nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios, nosotros vamos a ser completos, porque eso significa ser salvo, completo en todas las áreas de nuestra vida. No sé si no existe en el mundo algo que te haga completo. En Dios sí existe y se llama nuestro Señor Jesucristo. Te hace completo en todas las áreas de la vida, porque primero que te hace salvo, hijo, recibí el don de Espíritu Santo, la capacidad de Dios en vos, la capacidad de Dios en mí, en nosotros. Y tercero, que tenés el acceso continuo y directo con Dios. Y es como hoy compartía un hermano, ¿no? Que cuando nosotros vamos en oración a Dios, por medio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro acceso. Vamos a leer esto en Efesios 3, por favor. Efesios 3. Fíjense, hoy él enseñaba esto en una hermosa enseñanza. Y viene hablando de Jesucristo y de nuestro amado Padre, que dice en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Dios hizo el propósito eterno, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Entiendes? De la fe en Él. Tenemos un acceso, Él enseñaba, ¿no? Que por ahí vos te vas y tenés acceso al presidente de la nación, pero tenés para hablar de ciertos temas. Solamente, mira, tenemos 45 minutos y tenemos que tratar de esto, de esto, de esto y de esto. Y nada más. Está limitado. Pero con Dios tenés una, ¿cómo decía? Una agenda abierta. Con otra gente tenés una agenda limitada tal vez. Te va para hablar específicamente de ciertas cosas y nada más. Pero con Dios tenés una agenda abierta. Y encima si te olvidás de algo, porque, me olvidé de pedirle tal cosa, ahí nomás volvé a Dios en el nombre de Jesucristo y te vuelve a atender. No es como nosotros que ponerle que
Nos fuimos al doctor y nos dijeron, doctor, me pasa esto, me pasa aquello. Me olvidé de decirle que también me pasa esto y tengo que sacar un turno acá, 30, 60 días, según la obra social, te da el turno, ¿no? Para vos decirle eso. Me olvidé de presentarte este análisis también, que también, este estudio también que tuve, una consecuencia también. Con Dios no, automáticamente te olvidás, Padre, y volvés a Dios y te atiende. Y te atiende. Eso es lo que logró nuestro Señor Jesucristo. Imagínate vos la oportunidad que tenemos como cristianos, porque Dios es lo más grande a lo cual un ser humano pueda llegar a ser. Y Él te atiende en el momento que sea la hora. Te despertaste a las 2 de la mañana y te acordaste de algo, Padre, en el nombre, y te va a atender. Las 12 de la noche te va a atender. Domingo a las 3 de la mañana te va a atender. Nosotros por ahí, ¿sabes? Que apagamos el teléfono para no atenderle a nadie. ¿Viste? Hay días, pero Dios está disponible siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos un compromiso de mantener al Señor como Señor de nuestras vidas, tenemos el éxito garantizado. Esa fidelidad nuestra, esa constancia nuestra en cumplir con estos principios de la palabra, es lo que va a traer a la realidad diaria de nuestra vida la bendición de Dios. Esa bendición que dice acá en Efesios 1. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No es cierto? Nos bendijo ya de tiempo pasado. No me siento bendecido de Dios. Vos estás bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Este hermano también le enseñaba, si vos le sacás a Cristo de ahí, si el versículo dijera, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, él enseñaba que, bueno, en los lugares celestiales, bueno, vamos a tener que esperar estar en los celestiales para recibir esa bendición. Pero al decir, ven, y Padre de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales en Cristo, quiere decir que está acá con nosotros. En Cristo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros estamos en Cristo. ¿Entienden? Tenemos acceso a Dios continuamente. Continuamente. Y para que la bendición de Dios sea continua en nuestra vida, la continuidad de nuestra vida tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y no a otra cosa. Volvamos a Romanos 10. Romanos 10. Tremendo capítulo de Romanos 10. Fíjense qué tremendo la primera pregunta del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si yo no mantengo una creencia continua en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo voy a invocar entonces? Tiene que ser algo constante, que el Señor de mi vida sea el Señor Jesucristo. Que ese diario vivir mío debe ser como fue el de nuestro Señor Jesucristo. Parecido. Tengo que hacer un esfuerzo yo. Tengo que mantener mi fidelidad a eso. Por ahí tenemos todas nuestras cosas, nuestros errores, nuestros defectos, pero cuando yo me percato, vuelvo al Señor Jesucristo, vuelvo a la palabra, y tiene que ser una constante hasta que cada vez sea más la excepción salirme de esto que olvidarme de esto. ¿Entiendes? Tenemos que ganarle a esa excepción que nosotros hacemos, porque a veces la excepción nuestra es volver a esto. Pero tiene que ser la excepción salirme de esto a veces y mantenerme en esto. Y dice también, ¿y cómo creerán en aquel
de quien no han oído. O sea, si yo no creo, ¿cómo yo le voy a hablar a alguien para que crea? Nosotros somos los responsables de testificar a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, como dice la palabra, ¿se acuerdan? Y lo hacemos con todo nuestro ser. No solo hablando sí, en la mayor parte hablando, pero también testificamos con la doctrina, porque de repente, si nosotros nos mantenemos en el Señor diariamente, la bendición de Dios diariamente va a ocurrir en nuestra vida y eso va a ser notorio a la sociedad. Van a ver que hay un cambio, van a ver que hay cosas mejores en la vida de esa persona y se van a sentir atraídos, se van a sentir a gusto. Antes tal vez nos rechazaban porque nuestra costumbre era el mundo, pero ahora que estamos en la palabra comienza a haber una atracción porque la palabra es un imán. Cuando oí la palabra es un imán, para el que cree es un imán. Produce a 30, 60 y a 100 por uno, como dice. Siempre está produciendo. Y esa es la ventaja que tiene el cristiano. Fíjense, y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar, porque es lo que va a traer resultados primeramente para que él predica. El que predica es el mayor beneficiado de esto, porque transmite lo más grande que cualquier ser humano pueda transmitir y tiene la oportunidad de recibir lo más grande que esta palabra tiene para nuestras vidas. Muchas veces hablábamos acá con mi señora y a veces decíamos, bueno, le enseñamos a fulano, le enseñamos a sultano, le enseñamos a mengano y hoy no está, pero ¿saben qué? Bendijo tanto nuestra vida Dios por hacer algo tan simple de dar la palabra que queremos seguir, por más que nadie crea, nosotros vamos a seguir hablando y viviendo esta palabra porque realmente tiene resultados, ¿me entiendes? Y lo que una persona busca son resultados. Son promesas cumplidas de nuestro Padre. ¿Cuántas cosas nos prometen a nosotros y jamás cumplen? Jamás cumplen. Muchas veces creímos en cosas que terminamos al 100% engañados. Pero con Dios no pasa lo mismo, gracias a Dios. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Versículo 15. Nosotros fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vos le haces a Jesús Señor de tu vida, automáticamente tenés el ministerio de predicarle a Él. Soy enviado, soy embajador en nombre de Cristo. Representá a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Es un derecho filial que obtenemos de ministrar la palabra. Ministrar a nuestro Señor Jesucristo en la vida de las personas como nos ministraron a nosotros. Y nos sanaron y nos aliviaron de tantas cosas que hoy no tenemos cómo agradecer. Estamos agradecidos, vivimos agradecidos y vivimos haciendo esto. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Realmente son hermosos los pies de los que anuncian la paz, porque eso es lo que trae paz a la vida del ser humano, porque al estar seguro, al estar completo, al ser preservado, al tener acceso a Dios continuamente, cotidianamente, en el momento, la hora, el día, en el lugar que vos estés, por medio del Señor, al tener la oportunidad de recibir todo lo que Dios declara en su palabra, tenés paz. ¿Cómo no vas a tener paz? ¿Quién te brinda eso? Ningún gobierno, ninguna persona, ningún ser puede acaparar lo que Dios acaparó en nuestra vida. Fíjense lo que dice, volvamos a Efesios capítulo 3.
Versículo 20 dice, y aquel, refiriéndose a Dios, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es algo constante. Tenemos que manifestarlo constantemente. Continuamente oramos en lengua. Continuamente creemos su palabra, la estudiamos. Le oramos a Dios en el nombre de Jesucristo. Le oramos a nuestro Señor de parte de Dios. A Él dice, Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos entendido. ¿Quién acapara así la vida de otro ser humano? ¿Quién bendice así la vida de otro ser humano si no es Dios solamente por medio de nuestro Señor? ¿Y quién tiene la oportunidad de recibir todo esto? Aquel que permanece fielmente en esta verdad presente, nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, tratando de ser cada día mejor para Dios. Con todos nuestros defectos y errores, nosotros nos esforzamos, como los profetas de antaño, en mantener esta palabra viva en nuestro día y tiempo. Es nuestra función. Poco nos pide Dios para recibir tanto. Poco nos pide Dios. La verdad que poco nos pide si uno es consciente de lo que lee y del compromiso que asumimos. Es poco, porque encima ese compromiso no es una carga para nuestra vida, porque hay compromisos a veces que uno asume que son una carga, pero este compromiso te libera de la carga. Te libera de la carga. No sé qué otro compromiso mejor sería o habría fuera de este. No hay un compromiso mejor. Esa palabra confesar, que tiene que ver con nuestro compromiso diario, tiene que ser permanente en nuestras vidas. Porque es la única forma en que nosotros vamos a poder obtener los beneficios de hoy ser hijo de Dios. Tenemos beneficios, obviamente, asegurados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la vida por siempre que vamos a tener, que ojalá sea hoy, ¿no es cierto? Pero hoy también tenemos beneficios, y muchos. El doctor Wilmer decía que hay más de 960 promesas. Yo no sé si serán tantas, pero con 3 o 4 nosotros estamos hechos. Estamos más que... Imagínate 960 promesas. Tenemos para... Es mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos. Y nosotros con 3 o 4 tenemos hecha nuestra vida. Totalmente hecha nuestra vida. Volvamos a Romanos 10. Esta palabra creencia y fidelidad que ocurre, porque fidelidad es el resultado de la creencia, ¿no? Tiene que ver con la obediencia a ciertos principios, el ser obediente, ¿entienden? Por eso que acá el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, 10:16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Entienden? Porque es el anuncio de los anuncios. Es el anuncio de los anuncios. Y la manera de creer es obedeciendo, es teniendo un estilo de vida. Pero no es un obedecer falso, ¿no es cierto? Yo conozco mucha gente que obedece, tiene que ir a trabajar, ¿no? Y obedece el horario y las funciones que tiene que desempeñar, pero en su corazón maldice ese trabajo. Está renegando por ese trabajo. Nuestra función comienza adentro hacia afuera. Obedecemos de corazón. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia. La justicia de Dios puede actuar en el Hijo de Dios. La justicia de Dios es palabra mayor.
a pesar de que muchas cosas el ser humano en la justicia del mundo tiene las puertas cerradas. Te digo porque dice Dios y al 100% ponemos la cara por Dios, que cuando le creemos a Dios y mantenemos nuestra vida en Dios, manteniendo al Señor como Señor de nuestras vidas, las puertas se van a abrir. A pesar de que el mundo cierre, las puertas se van a abrir. La protección, la bendición, la sanidad, la prosperidad y todo lo que necesitamos está ahí. Aunque, ¿sabe qué? La pandemia te diga, no, guardate y no trabajes más. No, prácticamente te cierran todo, ¿viste? Porque eso es lo que hizo el adversario. Y Dios va a abrir la puerta. Va a haber trabajo, va a haber prosperidad, va a haber un montón de cosas para aquellos que somos hijos de Dios y nos mantenemos en el Señor. Por eso dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra creencia es por oír la palabra de Dios y no otra cosa, damas y caballeros. Creer la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo en este día y tiempo es lo que trae la abundancia de Dios en la vida de nuestras vidas, en la vida de los que creemos, de los cristianos, de los que de corazón buscamos a Dios por medio del Señor. Nos atiende a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos damos cuenta nosotros de este gran privilegio que tenemos. ¿Cuántas veces fuimos a que nos atiendan en ciertos lugares y vení mañana o estamos semanas y semanas para que nos atiendan y nos reciban? Dios nos atiende. Y así como nos atiende en el nombre de Jesucristo, también nos responde. Depende de nosotros, de estar juntos en estos principios, orando y creyendo, de mantenernos juntos estudiando la palabra, hablando la palabra, reuniéndonos virtual y físicamente. La parte virtual es lo que se viene ahora, es algo inevitable, pero ser constante en estas cosas es lo que permite a Dios cumplir su palabra en nuestras vidas. Si no le cerramos las puertas a nosotros, ¿entienden? Así que esto quería compartirles. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa enseñanza, porque haya quedado grabada en nuestros corazones y podamos tener este acceso continuo a vos por medio de nuestro Señor, este gran privilegio que tenemos. Estamos totalmente agradecidos por esto, Padre, por permitirnos ir a vos y exponer nuestro corazón y estar confiados en que siempre respondés a nuestras peticiones y oraciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este gran privilegio de ser tus hijos y de poder transmitir esto a otras personas para que otros como nosotros sean bendecidos con esa bendición que nos dejaste ya disponible en nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él también te quiero agradecer por poder manifestar Espíritu Santo y por poder edificarnos por medio de exhortación y consolación. Y por favor, Lucía, lengua de interpretación. Sharashima, Sharalakayama Shanta, Sharakashima Kashanta, Shoroloyoro, Shoro Hoshima Shira, Larayomi, Sharakashima Kashanta, Shoroshima Shira. Mis hijos amados, ojalá tomen conciencia de lo que significa cada uno de ustedes para mí. Ojalá tomen conciencia que he entregado a mi hijo por cada uno de ustedes. Ojalá sepan el valor que tienen y lo que significan para mí. Gracias Dios por estas hermosas palabras. Y por favor, Carmen, lengua con interpretación. Mis niños amados, tengan por cierto que mi palabra es mi voluntad. Siempre vayan a ella confiadamente, con un corazón y una mente despierta, mis hijos, porque yo siempre estoy escuchándolos.
Gracias, Padre, por esto también. Y por favor, Bui, una palabra de profecía. Hijos amados míos, yo soy su Padre amoroso que los cuida y los guarda desde antes de la fundación del mundo. Lo tengo esculpido en las palmas de mis manos. Sepan que sé cada una de las necesidades que ustedes tienen. Vengan confiadamente a mí, que yo soy su Padre amoroso que entregó a su Hijo Jesucristo, para que ustedes hoy tengan una vida más que abundante, con abundancia de promesas, y yo cumplo, y soy un Padre fiel, porque los amo entrañablemente. Gracias, Dios, por habernos bendecido de esta manera, por poder tomar conciencia de estas cosas, de tu palabra, de vos, de lo que valemos, de poder saber cuál es tu voluntad y de poder entender que realmente estamos en las palmas de tus manos, siempre estás atento a nosotros, dispuesto a nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros no así lo estamos con vos. Gracias por tu gran amor y misericordia sobre nuestras vidas y por habernos entregado a nuestro Señor Jesucristo para que con Él podamos vivir abundantemente para gloria tuya y bendición nuestra. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén.